En situaciones de violencia no me gusta el color porque trivializa la vida, banaliza. Me parece que el color en muchos contextos es para mí algo que debe de ser más festivo, como cuando yo miro la vida y yo digo, ese es nuestro territorio, colombiano o latinoamericano, y es permanente porque tenemos, digamos, al vivir en este trópico, la vida es exuberante, en pájaros y en flores, en plantas, en ríos, en bosques. El verde es de múltiples colores. Yo utilizo el color para hablar de esa vida, pero también hago fotografías en blanco y negro. Pero cuando hablo del dolor y de la violencia, me parece que esas fotografías, el carácter de la memoria y como documento para no olvidar, me gusta más utilizar el blanco y negro y me parece que es más respetuoso y que ahí es mucho más difícil trabajar el blanco y negro que el color, que ahí se juntan la ética y la estética para hablar de esta humanidad a la que tantas veces vi doblegada. Yo estudié periodismo y en el segundo semestre definí que la fotografía era la forma como quería contar la historia de Colombia. El primer año de mi universidad fue muy fuerte, mataron cerca de 20 estudiantes y profesores, personas que yo conocía. Estoy hablando aquí a unos metros de acá, la Universidad de Antioquia. Pero a la par yo venía de una familia en la que en los años 60 mataron a mis abuelos y mataron a un tío. Y con el paso de los años me desaparecieron también dos primos hermanos. Entonces uno, tenía miedo porque la palabra en este país muchas veces ha sido un peligro. Hablar de justicia social, hablar de derechos humanos, hablar de equidad, termina siendo mal visto por ciertos sectores de extrema derecha en Colombia. Y definí que desde el segundo semestre, en el año 87, que iba a contar la historia del país con fotografías. En el año 92 me vinculó a un periódico de acá de la ciudad de Medellín que se llama El Colombiano y durante 9 años estuve ahí caminando el país haciendo ese ejercicio que hacemos los periodistas a pie. Y desde el 2001 a comienzos me retiré y desde entonces sigo trabajando solo, contando la historia, especialmente de quienes han sido los humillados, los ofendidos, los doblegados por la guerra, los despojados de la tierra, los asesinados, y entendiendo que la guerra siempre deja perdedores a un mismo lado y ganadores a otro, que se apoderan de la tierra, que fabrican las armas, etcétera, etcétera. Y eso es lo que he tratado de contar, pero también entendiendo que este país no se derrumba, es por su gente, especialmente por los campesinos, por esos hombres y mujeres que en regiones apartadas le apuestan todo a la vida y que siguen creyendo en eso que decimos la esperanza y siguen sembrando cuando hay otros que llevan la guerra. Si no existieran esas fotografías y esos documentos visuales sobre los campos de concentración, sobre lo que fue el exterminio y esos crímenes que se cometieron, la humanidad y una buena parte de la humanidad los negaría. Si yo pienso en el Vietnam, si pienso en Afganistán, si pienso en Centroamérica, si pienso, digamos, en las dictaduras del Cono Sur, la fotografía juega un papel en la construcción de la memoria, porque la fotografía es un vehículo de la memoria y como tal nos permite mirarnos en ese espejo roto que puede ser la guerra, pero que también es la humanidad. Y eso hacemos los periodistas, juntar los fragmentos para que podamos entendernos como nación y colectivo. Yo cuento la historia y puedo tener a los victimarios que solamente la gente los ve como los armados y tengo a las víctimas. Yo tengo, digamos, todas las caras y por eso hablo del papel de los periodistas, juntando los fragmentos para poder mirarnos ahí, qué pasó y también para ayudar a explicar por qué pasó y de qué manera la sociedad quiso ver o no
El periodismo nos ayuda a entender y a vernos para tratar de, digo yo, superar esto que nos ha recorrido y que recorrió o que recorre todavía Colombia y a muchos otros países del continente. Yo creo que esas fotografías en medio de la intimidad se han podido lograr porque yo soy un fotógrafo paciente. Soy una persona que no convierte una cámara en un instrumento que doblega. La cámara mía la cámara debe ser la proyección de una mirada que es respetuosa, que tiene que mirar con humanidad, con dignidad, que puede permanecer ahí, que tiene que entender que una noticia no es más importante que la vida de un campesino o que la de un combatiente. Y muchas veces también cuando una cámara en medio de la intimidad interrumpe, hay que aprender a bajarla. Una cámara en muchos contextos es como un arma y no te hace más que nadie. Por eso digo, las fotografías y mi trabajo no se hacen a escondidas, se hacen mirando de frente y a los ojos, dándole con más respeto la mano a un campesino que siembra, que tiene sus uñas entierradas y sus manos gruesas, que alguien que ejerce el poder, que puede tener varios títulos, que se arregla muy bien las uñas, pero seguramente muchas veces están manchadas o de sangre o de enriquecimientos ilícitos, porque en nuestros contextos el poder se ha utilizado para saquear las finanzas y los presupuestos que deberían de ser tan sagrados como es la vida. Yo tengo 27 años en el ejercicio del periodismo, 19 trabajando independiente, haciendo el periodismo a pie, dándole rostro y nombre a las víctimas. Pero también a victimarios, ¿no es cierto? Y a veces los victimarios primero fueron víctimas, y estoy hablando especialmente de muchos de los armados. Y muchas veces en distintos lugares del país se acercan para decirme, le quiero pedir perdón a usted o una disculpa, porque yo no sabía lo que aquí pasaba. No había entendido la gravedad de lo que es una guerra. Porque claro, muchas veces hay que ser críticos también. La guerra a través de los medios banaliza la vida, la cuantifica, la vuelve estadística. Yo hago fotografías de frente, a los ojos, para nombrar a esos que tantas veces vi llorando, a esos que vi derramando lágrimas, pero que son también los que veo levantarse de nuevo. Y ese trabajo está dando y respetando la humanidad, esa que algún día le quitaron a mis abuelos, a los tíos o a 2 primos desaparecidos que no hemos podido recuperar. Y cuando uno se pregunta, ¿y quién le desapareció a sus primos? Tendría que decir, uno, la guerrilla de las FARC, lo asesinaron en un secuestro por no terminar de pagar lo que ellos pedían, pero otro fue desaparecido por el ejército colombiano. Entonces es entender que en este país yo no puedo decirle a unos, devuélvame los desaparecidos, si no estoy mirando a los otros. Hay victimarios que no se ven y que se camuflan en el poder político, o son bandidos y se pasan por empresarios, pero son las personas que generalmente amenazan a los periodistas. En nuestro contexto colombiano, y te aseguro que seguramente en el latinoamericano, para los periodistas es mucho más peligroso un hombre en la legalidad corrupto y que administra los presupuestos que un mismo integrante de un grupo armado que termina siendo utilizado
por quien a veces maneja el poder, la política o sectores de la economía. Si entendiéramos que hay demasiados responsables, pero que también esa responsabilidad de todos es ayudar a sacar este país adelante, podemos hacerlo. Porque si unos se consideran buenos y otros malos, siempre vamos a justificar la venganza contra otros. Y eso es lo que hay que acabar en Colombia o en cualquier contexto donde haya un conflicto.